Muy bien, entonces para no perder tiempo, sigamos con la lectura. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. B. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. C. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. O D. Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. ¿Cuál será la respuesta? Vamos a leer la cita. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. ¿Será que las colitas es algo que se canta? ¿Qué es lo que son las colitas, según el texto anterior? ¿Me pueden recordar qué era una colita, según el contexto de lo que estamos hablando? No creo que lo hayan olvidado porque literal lo acabamos de leer hace menos de 10 minutos. ¿Qué era una colita? Saray, ¿qué era una colita? ¿Un acordeón? No, no era un acordeón. Owen, ¿qué era una colita? El Mar- nombre del grupo. Ah, Owen. El nombre del grupo. No, no era el nombre del grupo. Marjorie dice, el grupo. No, no era el grupo. María, ¿qué era una colita? Era como un grupo musical. No, no era un grupo musical. Javier, ¿qué era una colita? Que usted leyó el texto. Pues las colitas eran las diversiones de los ricos, el ambiente del pueblo y eso. No, no era una diversión de los ricos. Pero ya vamos cerca. ¿Pueblo? No, tampoco era un pueblo. A la prolongación de ellos, del pueblo y todo eso. No, era el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada. No era la fiesta, era el final de la fiesta. ¿Sí? Bueno, casi. Era la fiesta de remate, era el after party que llaman. ¿Sí? Sabiendo eso, podemos decir que el verso de La Gota Fría se refiere a un acordeonero que cantaba colitas. ¿Sí o no? No, evidentemente no, porque las colitas no es algo que se canta, es una fiesta, no es algo que se canta, no es ni una canción, ni es un género musical, sino que es una fiesta, ¿sí? Entonces la A no es. Entonces nos quedan tres opciones. Urumita, un pueblo famoso por hacer colitas, un acordeonero que se encontraba de paso por el pueblo, o Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. ¿Cuál es la respuesta? ¿B? ¿Será que es la B? O la D. ¿Será que es la D? Dice Marjorie que la C. Bueno, vamos a leer nuevamente. Vamos a leer desde antes. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados como la testigua La Gota Fría. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Pregunta. ¿Algo de lo que se está hablando ahí tiene que ver con las colitas? ¿Sí o no? Chicos, yo sé que es sábado,
Yo sé que ustedes hacen el esfuerzo de conectarse, pero están muy poco atentos. La idea es sacarle provecho a estos espacios y ustedes están elevados. Ahí ya no se está hablando nada de las colitas. De las colitas se habla al principio, que las colitas eran las fiestas de los ricos, donde los pobres y los ricos se mezclaban y la música de los pobres se mezclaba con los ricos. Pero por otra parte, en el párrafo B, el segundo párrafo, se está diciendo que más allá de las colitas, lo importante eran las piquerias. Y empieza a hablar solamente de las piquerias. Aquí las colitas ya nada que ver. ¿Sí? El texto está integrado de ambas ideas. Las colitas por un lado, las piquerias por otro. Entonces la respuesta no es la B. Urumita no es un pueblo famoso por hacer colitas porque aquí ya las colitas no son el tema de conversación. ¿Sí? Nos quedan dos opciones, la C o la D. Que la letra habla de un acordonero que se encontraba de paso por un pueblo o Urumita, un pueblo al cual iban los acordoneros. ¿Será que Urumita es un pueblo de paso o un pueblo destino? Esa es la pregunta que se hace acá para responder una de estas dos opciones. Volvamos a leer la cita. Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. ¿Será que el destino de Morales es Urumita o será que es un pueblo simplemente por el que pasa? ¿De paso? Por el que pasa. ¿Sí? Es un pueblo de paso. Es como decir, no, pues yo voy para Bucaramanga y no quise hacer parada en Oiva. ¿Sí? Queda por el camino, queda por la misma ruta que yo estoy siguiendo. Pero no es el destino. Entonces, la cita no habla de ir a Urumita, ni que sea un pueblo al cual van los acordeoneros, que eso es mierda. No, habla desde un acordeonero que va pasando por ese pueblo y quien está cantando le está diciendo como, acuérdese que usted pasó por acá y no quiso quedarse. O sea, me hizo el feo, no se presentó aquí en el pueblo. ¿Sí? De hecho, si ustedes leen toda la letra, sigue hablando de Morales. Dice después, te fuiste mañanita. No me acuerdo qué dice, pero... Y empieza a hablar de la música, del origen del vallenato. Que no sé por qué la referencia a Carlos Vives tiene que ser fundamental. No sé por qué tienen que colocarlo en la banda sonora de Encanto, pero bueno, supongamos que es parte de la tradición oral de ese país. Vamos a pasar por encima de la 4, que es como más compleja, y vamos a leer la 5 y la 6. ¿Listo? Le voy a dar la palabra a... Juan. ¿Puedo hablar, Juan? Sí, señor. ¿Leo solo el primer párrafo o...? Lea, usted arranca a leer y yo le digo hasta dónde. Bueno. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. Muy En el bien. caso de los humanos, Vamos a hacer una estas... pausa ahí. El texto arranca a hablar del concepto de límite. Dice que el concepto de límite es tan antiguo como la especie humana y que incluso los animales también tienen límites. Por ejemplo, los límites que establece un perro que está comiendo. Cuando un perro está comiendo y usted se le acerca, el perro le gruñe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque establece alrededor de él una burbuja de respeto, un área territorial en la que se siente seguro y reconoce como adversario a todo aquel que pasa ese límite. ¿Por qué el perro lo hace?
Puede ser que el perro sea súper lindo y que usted lo consienta y que, no sé, usted se desviva por ese animal. Pero, ojo, para el perro es un instinto, porque un animal que baja la cabeza para comer o para tomar es un animal que se sabe frágil, que se sabe dispuesto quizá al ataque de otro depredador. ¿Sí o no? El perro crea una zona segura. El perro crea un área territorial porque sabe que su seguridad y su bienestar depende de esa zona. Esa idea del límite y de la seguridad de los límites la hemos vivido en tiempos de pandemia, cuando se nos ha dicho que a más de 1 metro es más probable que no nos contagiemos. Entonces, usted páresela a alguien ahí pegadito a ver cómo se siente esa persona. ¿Sí? Se siente incómoda, se asusta, toma distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea del límite en tiempos de pandemia ha cobrado una vital importancia. Nos preocupa que estén demasiado cerca de nosotros porque nos preocupa contagiarnos. Bueno, quizá ustedes no, que uno los ve sin tapabocas y comiendo en clase y todo eso. Pero a otras personas sí, a sus profesores sí, a la profesora Gina, por ejemplo, ¿sí? Que constantemente les está llamando la atención cuando están muy pegados entre sí. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? Y esa cercanía, ¿sí? Que vemos de forma negativa, es una cercanía que uno busca cuando está con los amigos. Uno con los amigos se abraza, uno con los amigos bromea, uno con los amigos se acerca, se le puede acostar en las piernas, cogerle la mano, ¿sí? Porque es una cuestión de confianza. Dejamos que las personas en las que confiamos crucen ciertos límites. Con la pareja uno se da besos en la boca, ¿cierto? Lo que significa recibir más de 70 millones de bacterias. Pero bueno, es una forma de cruzar ciertos límites. Una pareja que juega, una pareja que bromea, puede darle una nalgada a su pareja y no pasa nada. No es lo mismo que si usted va caminando por la calle y a alguien le toca el culo. ¿Por qué? Porque son límites. El cuerpo es un límite. El espacio personal es un límite. Entonces, el primer párrafo lo que está diciendo es, existen los límites para los seres humanos, también para los animales, y esos límites son necesarios. Vamos a ver qué dice el segundo párrafo. Vamos a escuchar la bella voz de María. María. ¿Hasta dónde fue que leyó ese rollo? ¿Leyó el primer párrafo? Usted le Ay, toca se leer el cortó. segundo, María. El segundo. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. Muy bien. No, Vamos a dejar hasta ahí y lo vamos a analizar también. Se dice en este segundo párrafo que esos límites que establecemos como persona social, cultural, históricamente, terminan expandiéndose a toda la comunidad. Son los límites de las ciudades, son los límites del país, ¿sí? Son límites que sirven para protegernos como comunidad. En la Edad Media los límites eran los reinos, los feudos. En la modernidad los límites son las ciudades. Actualmente los países tienen fronteras invisibles, que son las fronteras políticas, en donde termina incluso la identidad cultural del país. Esos límites y la protección de esos límites perdón,
Esos límites y la protección de esos límites generan a veces problemas con aquellos que hacen o que no están en nuestra configuración de límite. ¿Sí? La xenofobia, por ejemplo, es sentir que todo aquel que no es de nuestro país, sino que es exterior, que viene del exterior, es un enemigo. Y la xenofobia se produce a partir de la idea de los límites, ¿sí? ¿Hasta dónde significa ser colombiano? ¿Y qué hay más allá de eso? ¿Y cuál es la amenaza que podemos ver en aquellos que sobrepasan esos límites? Entonces, el mismo problema a nivel personal, pero ya a nivel de la comunidad. Vamos a leer el tercero. Le voy a dar la palabra a Owen. Ok. No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad que queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control de los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino los cookies y de todas las otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Bueno, tenemos en este tercer párrafo una consideración bastante interesante. ¿Sí? Nos dicen que listo, el ser humano tiene límites, que incluso los animales tienen límites, que esos límites son la línea de defensa de la identidad y de la integridad de la especie, que esos límites se expanden a la comunidad, así que las comunidades también tienen límites, pero que con el Internet cada vez se hace más difícil trazar esos límites que solemos colocar. Claro, a usted no le gusta que a alguien, obviamente a nadie le gusta que a alguien lo morboseen en redes, perdón, en la calle, pero no tiene problemas en dejarse morbosear en redes, ¿sí? O sea, sí, es molesto, pero es más pasable porque no vemos a la otra persona, ¿sí? Y si nos escribe una persona desde un perfil falso, a veces la agregamos y hablamos con esa persona y no tenemos problema en no saber quién es. ¿Por qué? Porque la internet lo acerca a todo, lo hace todo más sencillo, lo hace todo más fácil de digerir, cuando incluso estamos exponiéndonos a veces mucho más. Les voy a decir algo que no sé si ustedes sepan, pero que si ustedes piensan en la magnitud de lo que les voy a decir, es tremendo. Todos los mensajes que ustedes han escrito, todos los emoticones que han escrito, todas las fotos que han enviado por Facebook, se pueden descargar si ustedes descargan su página de Facebook y está absolutamente todo consignado desde el día en que ustedes abrieron la cuenta hasta hoy. Lo que quiere decir que si ustedes pueden bajarlo, alguien más también lo tiene, ¿sí? Porque el internet no es algo que esté mágicamente en el aire. Para usar las redes sociales hacen falta granjas de servidores y toda la información que enviamos pasa por terceros. ¿Se sienten cómodos ustedes con esa idea? Por mí, no. Yo creo que nadie. En este momento es muy fácil conseguir el nombre completo de una persona, la dirección, datos de contacto y la cédula buscando en internet, ¿sí? O sea, no es difícil llegar a esa información.
Porque el problema muchas veces, más que los hackers, que ay, que me hackearon la cuenta, que cómo pudo haber sido, que es que tuvieron que meterse en un computador tremendísimo, ¿no? Muchas veces son las cookies, muchas veces son las empresas que guardan información, que venden esa información, ¿sí? Y que pues hacen crecer sus imperios a partir de nuestra experiencia personal. ¿Qué pasa con Facebook? Facebook que está ahorita creando el metaverso, ¿a partir de qué? A partir de todos los datos de todos los usuarios que hay a nivel global y que han habido a nivel global. ¿Por qué? Lo decían en un análisis de las redes sociales, en un documental que habla sobre las redes. Si tú no ves el producto, tú eres el producto, ¿sí? En las redes sociales el producto somos nosotros. Nuestra información que termina vendiéndose como publicidad, terminan creando avatares digitales para ofrecernos lo que queremos, para terminar, no sé, vendiéndonos un montón de productos que no necesitamos, pero que muchas veces van cercando nuestro espacio. Y cada vez somos menos conscientes de los límites que establecemos en la vida cotidiana. O sea, hay gente que literalmente lo cuenta todo en redes, desde dónde está viviendo, qué le gusta comer. Mejor dicho, es muy fácil secuestrar gente así. Sabe uno exactamente cuál es el itinerario, sabe uno exactamente dónde va a estar, sabe uno exactamente qué le gusta, ¿sí? Y como todo se publica, se entera uno de absolutamente todo. Hagan el ejercicio de buscarse en redes, de mirar qué tanta información de ustedes han publicado en Internet. Y se van a dar cuenta lo fácil que es, no sé, perder esos límites y perder esa integridad, que es lo que dice el texto. Que es bueno hasta cierto punto, porque las cosas que pasan se conocen a nivel global, lo que pasó en Colombia con el paro nacional, por ejemplo, que quitaban las historias, quitaban todo internet, pero la gente iba etiquetando, iba etiquetando, iba etiquetando y terminaron llegando a instancias internacionales a investigar qué era lo que estaba pasando acá. Si no hubiese sido peor, si no hubiese sido una masacre constante. Lo que pasó, por ejemplo, bueno, y lo que pasa también con los extranjeros, que las personas se pueden conocer y se pueden encontrar a pesar de estar en otros países, que hay comunidades completas de colombianos y de latinoamericanos en el exterior. Y si usted se queda solo, por ejemplo, en África, pues se puede terminar por internet sabiendo dónde quedarse, sabiendo cómo sobrevivir, sabiendo cómo devolverse. ¿Sí? Pero cada vez más, toda nuestra información termina más y más en internet. Y eso, pues obviamente, es un conflicto que apenas está creciendo. Ustedes sobre todo, porque yo tuve Facebook en el 2008. ¿Ustedes en qué año nacieron? Ustedes han vivido inmersos toda su vida en el mundo digital. Muchos de ustedes incluso tienen más vida en el mundo digital que en el mundo real. No hablan con nadie en clase, pero tienen 20,000 seguidores. ¿Sí? Bueno, eso también genera una respuesta y una afectación a nivel psicológico. Moldear lo que somos de acuerdo a la mirada de los extraños sobre nosotros en Internet. ¿Qué opinan de eso? Raro, ¿Por qué? raro, sofocante que haya información tuya en internet y cualquiera puede verla a cualquier momento del día y usarla en tu contra. Piense, amenazas, no sé, ya me llevo cosas. Deberían revisar sus redes, deberían mirar qué tanta información de ustedes está en Internet y tratar de tener un control sobre esa información. Recuerden que una vez algo llega a Internet, no se borra nunca, ¿no? Personas cuyos videos han sido subidos en redes, personas que se han vuelto memes. ¿Ustedes han visto las historias de las personas que se han vuelto memes? Que la mayoría de ellos han tenido que lidiar con ello, que se han querido morir por la cantidad de información que empieza a llegarles. Así sea algo inocente, pero es algo que les afecta muchísimo. Ahora cuando hacen el ridículo y lo sabe absolutamente todo el mundo, ¿cómo creen que se sentirían ustedes?
Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Que es este, que habla de los límites y que los seres humanos tenemos límites y que todas las especies tienen límites. A. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto del límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología. C. Por naturaleza, los seres vivos exigen el respeto del propio espacio y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. D. Los estudios de etología y de antropología nos permiten comprender por qué la Internet vulnera la intimidad de las personas. ¿Cuál es la respuesta? Yo creería que la A. ¿Será que este concepto de límite existe solamente gracias a una profunda tradición intelectual? O sea, yo tengo que ser un académico y un estudioso para entender qué significa tener límites y poner límites. No, Bueno, entonces no puede ser la A. Vamos a leer. Dice, La C. el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. Y luego explica qué es el límite. La C dice, por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio espacio. Eso está bien. Y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. O sea que el Internet no amenaza los límites, según la C. ¿Los amenaza o no los amenaza? El texto está diciendo que el Internet amenaza o no amenaza la idea de límites. Amenaza. Entonces no puede ser la C. No puede ser la A, no puede ser la C. ¿Cuál será la respuesta? Y la D. la B. La D. Los estudios de etología y antropología nos permiten comprender por qué la Internet vulnera la intimidad de las personas. O sea, yo tengo que ser un científico, un experto en etología y en antropología para entender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. ¿Sí? ¿Eso dice el texto? No, es No, la sería la B. B. Muy bien, no es la A, no es la C, no es la D, es la B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite. Acá. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. Es que literal no le están diciendo en la primera línea. La respuesta es la B. ¿Sí? 6. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes, B, la afluencia migratoria que genera el amplio número de turistas, C, el encuentro virtual de personas de pensamiento diferentes, o D, las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. Pues está fácil. El texto dice exactamente. Se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La A. Muy bien, esa es. ¿Sí? Gracias al Internet, los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes pueden contactarse. ¿Sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, con los escritores. Yo soy escritor en Bucaramanga y obviamente en Bucaramanga no es que haya muchos espacios para la escritura, para la literatura, pero gracias a Internet he conocido escritores en México, en Cuba, en Chile, en Perú,
gente de Bogotá, de Cali, de distintas partes del país, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos a partir de ya. Cuando acabe esta última transmisión, terminamos ahí, ¿listo? Listo. A las 2 de la tarde ya ustedes tienen clase con la profesora Carmen Rosa. Entonces, acaba la transmisión y bueno, dejamos hasta ahí. Vamos a aprovechar esos 10 minutos y respondemos las preguntas 7 y 8 con esta lectura. Para acelerar un poco el proceso, les voy a leer el texto. Les pido que por favor me pongan cuidado. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, esto ya no ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. Y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A esas alturas ya llevo más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y navegando, incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes me tomaba días inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas, y ya han sido debidamente escritas y aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación Marshall McLuhan, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergí en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo al ras sus aguas como en una moto acuática. Gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predilecto. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar. Quizás incluso una nueva manera de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante en la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para viendo sus intereses económicos, les conviene distraernos a como de lugar. Muy bien. Es un texto que habla de cómo, gracias a la Internet, hemos perdido capacidad de concentración. Es cierto. O sea, es algo evidente. En ustedes pasa muchísimo. En los niños pequeños, la gran oleada de trastornos de déficit de atención, ¿sí? La gran oleada de depresión en adolescentes tiene como responsable directo el tiempo que se pasa en Internet, los videojuegos, el bombardeo constante de imágenes y videos, ¿sí? El hecho de que Facebook favorezca los videos que se autorreproducen cuando uno está scrolleando, mucho más que la lectura de textos, hace que nuestra forma de ver el mundo prefiera lo animado, lo ilustrado y lo movible, ¿sí? El videoclip o el video, mucho más que la lectura, ¿sí? No queremos ver películas, y lo hablo a nivel personal, no queremos leer textos, queremos ver videos cortos que nos cuenten algo, que generen una emoción en nosotros y ya.
Nos hemos vuelto increíblemente estúpidos, increíblemente banales, increíblemente vagos a la hora de leer, ¿sí? A pesar de que cuantitativamente ahora estemos leyendo más, claro, porque leemos enunciados, estados, chismes, pero no hay una lectura profunda. ¿Dónde se ve ese efecto en ustedes, por ejemplo, en estas pruebas? En la incapacidad que tienen muchas veces de entender los textos, ¿sí? Por eso es que hay que trabajarlo, por eso es que hay que ensayar, por eso es que hay que hacer y hacer y hacer y hacer y leer y leer y leer y leer. Leer más de un libro al mes al menos, ¿sí? Ustedes ni un libro al mes se leen. Bueno, ustedes no, generalmente los estudiantes. Un libro que se lean al mes son 12 libros al año. 12 libros al año está bien, ¿sí? Es un buen número de libros. Si se leyeran un libro al día, o bueno, un libro por semana, serían 4 libros al mes. Ya serían 48 libros al año. Si se leyeran un libro al día, son 31 libros al mes. Son 365 libros al año. Serían una biblioteca andante. ¿Sí? Imagínense poder llegar a ese nivel. ¿Cuánto se demora uno leyendo un libro? 120 páginas. 1 hora, hora y media. ¿Sí? Pongámoslo con interrupciones, 3 horas, 4 horas. No es mucho tiempo. Probablemente tengan el tiempo, pero no lo estén aprovechando. Si lo pudieran aprovechar, imagínense lo que podrían conseguir. Bueno, el último párrafo del texto. A. Se legitiman las prácticas del manejo de información de Internet que buscan distraernos a como de lugar. B. Se desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. C. Se denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. O D. Se rescatan estrategias para procesar datos a alta velocidad sin caer en manos de empresas imperantes. ¿Cuál creen ustedes? Y con esta pregunta terminamos. ¿Será que nos están diciendo que las estrategias que utilizan las empresas en Internet no son efectivas? ¿O nos están diciendo por el contrario que sí son efectivas? ¿Que sí son efectivas? Muy bien. Entonces no puede ser la B. No podría ser la B. En la D, rescatan estrategias para procesar datos a alta velocidad. ¿Será que en la última parte del texto nos están diciendo cómo aprender a pensar más rápido? ¿Será eso lo que dice el texto? No, No. no tiene nada que ver. Entonces tampoco es la D. Entonces está la A y la C. La C, se denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información. Y la A, se legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que busca distraernos a como de lugar. ¿Será que es una denuncia? ¿O será que nos están diciendo es, sí, ellos lo que hacen es esto, distraernos para poder vendernos cosas? Es la A, ¿no? Pero nos están diciendo exactamente cómo lo hacen. No, no se están legitimando porque no nos están dando el método que utilizan para distraernos. ¿Sí? Sabemos que nos distraen, pero no nos dicen cómo, porque pues, realmente nadie sabe cómo. El algoritmo funciona a su manera. Es algo que nosotros no manejamos, pero las empresas sí. Conclusión, no es la A, no es la B, no es la D. ¿Cuál es? No sé. Muy bien. Entonces, con eso terminamos por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por conectarse un sábado de vacaciones al mediodía, que creo yo que es el peor horario del mundo posible. Pero bueno, esperemos que estas clases y posiblemente las que tengamos presenciales el otro año nos ayuden a tener mejores puntajes y ustedes puedan estudiar lo que quieren
y así vivir un poco menos frustrados